Bienvenido a la lección 3 sobre la IA en la predicción de glucosa. El mensaje clave de esta lección es que la predicción de la glucosa no es un único concepto. Puede significar predecir la hipoglucemia, predecir una curva futura de glucosa o predecir qué puede pasar después de un cambio en el tratamiento. Si los diabetólogos entienden esos diferentes casos de uso, pueden valorar mejor en qué ámbitos la IA ya es útil y cómo evaluar si un sistema es clínicamente relevante. La primera y más conocida forma de predicción de glucosa es la predicción de hipoglucemia. De hecho, muchos clínicos ya están usando tecnología predictiva de glucosa todos los días mediante las alertas del MCG. Varios sistemas comerciales de MCG ofrecen alertas que estiman si es probable que la glucosa cruce un umbral bajo dentro de un cierto intervalo de tiempo, como 20, 30 o 60 minutos. Estas alertas suelen basarse en una lógica determinista, lo que significa que el sistema utiliza la glucosa actual y la tasa de cambio para estimar hacia dónde se dirige la glucosa a continuación. Así que, incluso antes de hablar de aprendizaje automático, deberíamos reconocer que las alertas predictivas ya son una forma de pronóstico algorítmico de la glucosa. Por ejemplo, si la glucosa está bajando desde alrededor de 1 miligramo por decilitro por minuto, entonces en 30 minutos la caída proyectada es de unos 30 miligramos por decilitro. Eso no es aprendizaje automático, pero aún así es un marco predictivo útil que se siente familiar y clínicamente intuitivo. Lo nuevo es que ahora se está incorporando el aprendizaje automático a este mismo problema clínico. Un ejemplo comercial claro es el sistema Accu-Check Smart Guide, que incorpora 3 funciones predictivas con IA: Low Glucose Predict, Night Low Predict y Glucose Predict, ayudando a los usuarios a anticipar y gestionar de forma proactiva las futuras tendencias de la glucosa. La función Smart Guide Low Glucose Predict estima la probabilidad de que ocurra un episodio de glucosa baja en los próximos 30 minutos mediante un modelo de aprendizaje automático XGBoost. El modelo se basa en 5 características de entrada derivadas del valor actual del CGM, las tendencias de glucosa en distintas ventanas de tiempo, los carbohidratos registrados y la información relacionada con el tiempo. El sistema también incluye la función Night Low Predict, que estima la probabilidad de que la glucosa baje de 70 miligramos por decilitro o 3.9 milimoles por litro durante la noche. Esta predicción se genera mediante un modelo XGBoost que incorpora valores actuales e históricos de CGM, tendencias de glucosa, eventos previos de hipoglucemia nocturna, riesgo previo de hipoglucemia nocturna, la hora del día y la insulina en bolo activa. Ambos algoritmos de predicción de hipoglucemia utilizan modelos XGBoost que se desarrollaron y entrenaron con datos del estudio PREDICT, de carácter propietario, que incluía a adultos con diabetes tipo 1 tratados con múltiples inyecciones diarias. Posteriormente, los modelos se evaluaron en personas con diabetes tipo 1 en MDI del estudio PREDICT, que no formaban parte del conjunto de entrenamiento, y en conjuntos de datos independientes adicionales, incluido el estudio REPLACE-BG en personas con diabetes tipo 1 que usan bombas de insulina y un conjunto de datos del mundo real de MySUGR de personas con diabetes tipo 2, lo que demuestra un rendimiento consistente en diferentes poblaciones y modalidades de tratamiento. Esto nos lleva a la primera gran pregunta de evaluación para cualquier herramienta de predicción de glucosa habilitada con IA. ¿Con qué datos se entrenó y validó el sistema? Esto es importante porque el rendimiento en un conjunto de datos no significa automáticamente el mismo rendimiento en tu propia población de pacientes. Si los datos de entrenamiento y validación son limitados, muy seleccionados o no son representativos de tus pacientes, entonces puede que el algoritmo no se generalice bien en la práctica habitual. La segunda pregunta de evaluación es la exactitud, pero la exactitud depende del tipo de predicción. En la predicción de hipoglucemia, el resultado es esencialmente binario. Sí o no se espera o no una glucosa baja. Para ese tipo de tarea, las métricas más relevantes son la sensibilidad, la especificidad y el área bajo la curva ROC. Por ejemplo,
la función Accu-Check Smart Guide Low Glucose Predict de Roche logró una sensibilidad del 95%, una especificidad del 99% y una AUC-ROC de 0,96 en estudios de validación. La función Night Low Predict logró una sensibilidad más baja del 54%, pero una especificidad del 92% y un AUC de la ROC de 0,86. En la práctica, esto significa que el modelo nocturno detectó más de la mitad de las noches en las que posteriormente se produciría un episodio de hipoglucemia, pero fue muy bueno para reconocer las noches que era poco probable que terminaran en hipoglucemia. Como resultado, los usuarios pueden tener una confianza relativamente alta cuando el sistema predice un riesgo bajo, aunque todavía pueden pasarse por alto algunas noches con hipoglucemia. El segundo significado principal de la predicción de la glucosa es predecir toda una trayectoria de glucosa en lugar de un simple evento de sí o no. Esto ya se hace en los sistemas automatizados de administración de insulina, pero sobre todo con algoritmos deterministas como el control proporcional integral derivativo, el control predictivo basado en modelos o la lógica difusa. Sin embargo, el aprendizaje automático ahora también se está utilizando para predecir la trayectoria de la glucosa. En el sistema Accu-Check Smart Guide, la función Accu-Check Smart Guide, la función Glucose Predict, estima una predicción de glucosa a 2 horas. Utiliza una red neuronal recurrente entrenada con datos de 200 adultos con diabetes tipo 1 en el estudio PREDICT y posteriormente validada en personas con diabetes tipo 1 con MDI en el estudio PREDICT, que no se incluyeron en el conjunto de entrenamiento y en conjuntos de datos independientes, que incluyen personas con diabetes tipo 1 que usan bombas de insulina, del conjunto de datos Replace-BG, y personas con diabetes tipo 2 que usan la app MySUGR, lo que demuestra un rendimiento consistente en distintas poblaciones. El algoritmo utiliza los valores actuales y pasados de CGM, la insulina en activo de los bolos, los carbohidratos no absorbidos y la hora del día para generar una predicción de glucosa a 2 horas. Este es un cambio importante porque el modelo no solo está proyectando una línea a partir de la glucosa actual, está integrando más contexto sobre lo que puede ocurrir a continuación. Cabe destacar que las 3 funciones de predicción siguen funcionando incluso sin el registro de comidas e insulina, lo que mejora su aplicabilidad en la práctica clínica habitual, donde la introducción de datos suele ser incompleta o inconsistente. Al evaluar este tipo de predicción continua, métricas como la sensibilidad, la especificidad y el ROC-AUC ya no son adecuadas porque el resultado no es binario. En su lugar, el desempeño se evalúa usando métricas de error continuo como el error cuadrático medio, RMSE, y la Consensus Error Grid, CEG. Valores de RMSE más bajos indican que los niveles de glucosa predichos se mantienen más cerca de los valores reales de glucosa, mientras que un mayor porcentaje de predicciones en las zonas A y B de la Consensus Error Grid indica una mayor precisión clínica. En un conjunto de datos de validación combinado, el modelo Glucose Predict logró que el 99.7%, 99.1%, 98.2% y 95.1% de las predicciones estuvieran dentro de las zonas A y B de la cuadrícula de error por consenso, con horizontes de predicción de 30, 45, 60 y 120 minutos, respectivamente. Estos resultados sugieren que el modelo mantiene un alto grado de precisión clínica, incluso al pronosticar los niveles de glucosa hasta 2 horas en el futuro. A nivel de investigación, el campo también está avanzando hacia modelos fundacionales. TimeGPT y Gluformer son ejemplos de esta nueva ola. Estos modelos son emocionantes porque puede que generalicen a través de patrones de glucosa más diversos y con el tiempo puede que lleguen a hacer más que solo pronósticos a corto plazo. Pero por ahora el mensaje más seguro es que son prometedores, pero todavía no son el nuevo estándar clínico. Y eso nos lleva a la pregunta clínica más importante. ¿Cuál es el impacto real de la predicción de glucosa? Un modelo puede ser preciso sin mejorar los resultados de los pacientes. Para demostrar un valor real,
La predicción por lo general tiene que estar vinculada a una acción, como un ajuste de la dosis de insulina, una recomendación de conducta o una intervención de seguridad. Sin esa capa adicional, el pronóstico de glucosa sigue siendo informativo, pero su efecto clínico es difícil de interpretar. Por eso también la predicción de glucosa se conecta directamente con la siguiente lección sobre IA y la dosificación de insulina. La predicción por sí sola no reduce la HbA1c ni previene la hipoglucemia. Lo que importa es lo que la persona o el sistema hace con esa predicción. Así que el beneficio clínico completo a menudo depende de un módulo adicional de apoyo a la toma de decisiones que se sitúa por encima de la capa de predicción. Un tercer uso de la IA en este ámbito no es simplemente predecir el siguiente valor de glucosa, sino predecir qué podría ocurrir después de cambiar el tratamiento. Aquí es donde entran en juego los gemelos digitales. Los gemelos digitales son modelos que pueden reproducir o simular lo que podría pasar tras un cambio en las comidas, la insulina, el ejercicio o los ajustes del tratamiento. Son especialmente valiosos porque hacen visibles las consecuencias del tratamiento antes de aplicarlo en la vida real. Algunos ejemplos son Replay-BG, el concepto Daily Dose y el estudio ABC. En estas aplicaciones, las personas con diabetes tipo 1 pueden acceder a su gemelo digital y explorar escenarios hipotéticos de tratamiento antes de cambiar los ajustes de dosificación de su insulina. Aunque los gemelos digitales siguen siendo principalmente herramientas de investigación y necesitan más validación y desarrollo normativo antes de una adopción clínica generalizada, este es un buen ejemplo de cómo la IA puede apoyar la comprensión y la toma de decisiones, incluso antes de que se convierta en una atención totalmente automatizada. Entonces, ¿dónde estamos hoy? En la práctica clínica actual, el aprendizaje automático todavía no es el enfoque dominante para la predicción de glucosa. La mayoría de los sistemas del mundo real, especialmente los sistemas de circuito cerrado, siguen basándose principalmente en algoritmos deterministas. Pero están surgiendo claramente casos de uso de aprendizaje automático, y SmartGuide es un ejemplo concreto en el que la predicción comercial de glucosa ya incorpora modelos como XGBoost y redes neuronales recurrentes. Por tanto, la conclusión práctica para los diabetólogos es bastante sencilla. Primero, comprendan qué tipo de predicción de glucosa ofrece un sistema: predicción binaria de eventos, pronóstico continuo de glucosa o simulación del tratamiento. Segundo, pregunten con qué datos se entrenó y se validó. Tercero, comprueben si la métrica reportada coincide con la tarea: sensibilidad, especificidad y ROC-AUC para la predicción de hipoglucemia, y RMSE o porcentaje en las zonas de error de la Consensus Grid para el pronóstico continuo de glucosa. Y por último, plantea siempre la pregunta clínica que hay detrás de la técnica. Incluso un modelo técnicamente elegante solo es útil si mejora el control de la glucosa, reduce la carga, ayuda a tomar decisiones de tratamiento más seguras, o ayuda a pacientes y profesionales sanitarios a actuar antes y mejor. Ese es el prisma con el que, en última instancia, debe juzgarse la IA en la predicción de la glucosa.